Las carreteras. Sin lugar a dudas, uno de los lugares favoritos de los conductores más experimentados y amantes de la aventura. Sin embargo, en más de una ocasión, aquí en el canal, hemos visto que las carreteras son sitios que frecuentan mucho los fenómenos paranormales. De hecho, podría decirse que es de sus sitios favoritos, para dar a conocer su maléfica existencia. O simplemente están destinados a vagar por toda la eternidad en aquellos largos caminos. De eso se tratará el video de hoy, pues les traigo unas historias donde los camioneros fueron testigos de hechos extranormales mientras manejaban a su destino en carretera. Ya sabido esto, prepárense y pónganse cómodos. ¡Que comenzamos! Desaparición fantasmal. Esta primera historia nos la cuenta un padre de familia que hace muchos ayeres tuvo una experiencia cercana con lo desconocido. Encuentro que tuvo en una carretera. Verán. Esto tiene espacio hace muchos ayeres, como ya mencioné anteriormente. Nuestro protagonista iba de regreso a un poblado en el Estado de México, por lo que tenía que agarrar el bus desde Observatorio. Pero el bus que iba directo a su pueblo ya se había ido, por lo que tenía que esperar el que hacía el recorrido completo, poblado por poblado. En lo que esperaba, nuestro protagonista y su familia esperaban el bus y observaban a quienes junto a ellos esperaban este último. Notaron que había una chica un poco extraña. Su piel era muy blanca, tenía un cabello rubio muy bonito y un vestido azul larguísimo. En general, era una chica increíblemente hermosa. Todos los ahí presentes estaban maravillados con su belleza. Nuestro protagonista se preguntaba, ¿qué haría una chica tan bonita en un lugar como ese, esperando el autobús a tan altas horas de la noche? ¿Acaso ella vivirá en un poblado cercano? Pues definitivamente del suyo no era, porque alguien de su familia ya lo hubiera reconocido inmediatamente al ser un poblado tan pequeño en el que ellos viven. En fin, que llegaba el autobús y arribaron todos los pasajeros, los cuales no eran muchos. La misteriosa chica iba hasta los asientos de atrás. Se veía algo ansiosa. ¿Quién sabe por qué llamaba la atención de todos los ahí presentes? Había algo más allá de su incomparable belleza, que ponía incluso incómodo a los ahí presentes. En fin, que llegaron a una parte de la carretera y el camión empezó a fallar. El chofer tuvo que orillarse y prender las intermitentes para bajar a buscar cuál era el problema. El chofer tardaba demasiado, hecho que llamaría la atención de los pasajeros. Primero un señor de gran tamaño se bajó a ver qué pasaba. Total, pasó lo mismo. Pasaron los minutos que parecían largas horas de espera, y una pareja se bajó a ver qué es lo que pasaba. Y otra vez lo mismo. No regresaban al autobús. Entonces nuestro protagonista quería ver qué es lo que había sucedido. ¿Por qué los demás pasajeros y el chofer no regresaban? Pero su esposa, atemorizada, no permitía a nuestro protagonista salir, pues temía que algo en serio malo estuviera sucediendo allá afuera. Por las ventanas no se lograba ver nada que no fuera oscuridad y desolación. No alcanzaba a verse nada ni nadie.
Entonces un adolescente que se veía medio malandrín comenzó a mentar madres a diestra y siniestra. Che, chofer, pues ¿qué se cree haciéndonos esperar aquí? ¡Chale! Entonces el malandrillo decidió salir a ver qué es lo que pasaba. Y nuevamente pasaron los minutos, largos minutos. Y ya solo quedaban en el bus la familia de nuestro protagonista, una pareja de señores mayores y la anecdótica mujer, la cual parecía tenía planeado salir a ver qué sucedía. Nuestro protagonista, en contra de los deseos de su esposa, siguió a la chica de piel blanca. Al salir, nuestro protagonista notó la inmensa oscuridad que cubría los alrededores, y al acercarse al motor, los únicos que estaban ahí eran el chofer y el adolescente malandrillo. Los demás no estaban ahí. Nuestro protagonista preguntó qué había sido de los demás, a lo que el chofer contestó que nadie había bajado del bus, a excepción del adolescente malandrillo. Y después nuestro protagonista se preguntaba dónde estaba la muchacha misteriosa. Por más que la buscaba, esta no aparecía. Era difícil, pues todo estaba en plena penumbra. El chofer apuntó su lámpara al bosque, y es que la vieron. La chica iba adentrándose a lo más profundo de este. Parecía como hipnotizada. El chofer decidió seguirla, advirtiendo a nuestro protagonista y al adolescente que no se movieran del lugar. Después de unos 15 minutos, el chofer regresó sin nadie quien lo acompañara, pues afirmaba que aquella mujer desapareció en el vacío del oscuro bosque. Después de eso escucharon el grito de una mujer, un grito desgarrador, y después de ese grito, el motor del autobús prendió como si nunca hubiera estado descompuesto. El miedo invadió a nuestro protagonista y acompañantes, los cuales temían que algo sobrenatural y muy violento estuviera llevándose a los pasajeros, por lo que subieron al camión y arrancaron de ese macabro lugar, sin esperar a quienes habían bajado, pues intuían que el bosque los había devorado. Creo que llevé a su muerte a alguien. Esta aterradora historia, a diferencia de la anterior, es contada desde la perspectiva del conductor del camión de pasajeros. Verán, una noche nuestro protagonista, Armando, se preparaba para su último viaje del día. Pero antes de eso, debía esperar la hora de salida mientras iban llegando sus pasajeros. Normalmente ese último pasaje no se llenaba ni la mitad, pues aparte de las altas horas nocturnas, es un viaje muy corto, como de 1 hora. Total, que llegó la hora de salida y solo alcanzaron 8 pasajeros. Pero sin duda, había uno que llamaba la atención de Armando. Este extraño y misterioso ser llevaba una gabardina gris desgastada y un sombrero del mismo color. A duras penas podía vérsele la cara. Este despedía un olor como a tierra y putrefacción. Aún así, lo dejó subir, pues recordemos que el número de pasajeros afecta al conductor en su salario. Total, que durante el paso de la carretera todo correría con normalidad. Lo más fuerte que ocurrió fueron las quejas de algunos usuarios, pues el olor del extraño hombre se había intensificado debido al encierro. Así que los usuarios le pidieron a Armando que prendiera el aire acondicionado, a lo cual accedió sin renegar. Llegaron al poblado sin complicación alguna. Antes de llegar a la terminal o central, como también se les conoce, Armando debía hacer 4 paradas antes dentro del mismo poblado. En la primera se bajó solo una persona.
En la segunda parada se bajaron 3 personas. Antes de llegar a la tercera parada, el extraño hombre se levantó de su asiento para pedirle a Armando que si lo podía bajar un poco antes. Oiga, disculpe, ¿me puede bajar en el cementerio? A lo que Armando contestó: híjole, don, no puedo hacer paradas ahí, no lo tengo indicado, pero ahorita llegamos a la tercera parada, de ahí se puede ir caminando, se hará unos 10 minutos o 12 más o menos. Oiga, ¿pero a qué va el panteón a estas horas? Armando no sabía si fue el cansancio, la hora o quién sabe. Pero nuestro protagonista dice que volteó unos leves segundos para verle la cara a aquel misterioso hombre, y jura con todas sus palabras que aquel rostro era algo realmente siniestro, pues se veía muy delgado, a tal grado de que se le marcaban los huesos de la calavera, y sus ojos eran redondos, muy redondos. Estos parecían no tener párpados. Armando se convenció de que era el cansancio y trató de calmarse, pues evidentemente aquella tenebrosa imagen lo había puesto muy nervioso. Aquel extraño ser, tras la negativa de Armando, regresó a su asiento, no sin antes hacer un ruido como de molestia. Al llegar a la tercera parada, es que comenzaría el horror. De los 4 pasajeros que aún quedaban, bajaron 2. Armando se esperó unos segundos más, esperando a que aquel misterioso hombre bajara, pues se suponía que él quería bajar en el cementerio, el cual les recuerdo que estaba a 10 minutos caminando de la tercera parada. Extrañado, nuestro protagonista se acercó a los asientos de los pasajeros y solo encontró a uno. Aquel misterioso hombre había desaparecido. Armando le preguntó al pasajero que aún quedaba: oye, ¿y el don raro de la gabardina gris? El pasajero extrañado le contestó a Armando que ahí estaba sentado, y por lo menos él no lo había visto bajar. A ambos se les erizaron los sentidos de solo pensar que ese hombre, tal vez, era un espíritu, un alma en pena, que bajó al cementerio para regresar a su tumba. Al llegar a la terminal antes de irse a su casa, Armando volvió a buscar a aquel hombre para tratar de entender lo sucedido, y lo único que encontró fue un poco de tierra y un olor nauseabundo, como a podrido. Sin duda, una experiencia que nuestro protagonista recordará por siempre. Si te gustó esta historia y otras de Estación del Horror, no olvides suscribirte al canal, dar like a los videos que más te gusten y compartir con tus amigos y familiares, y así poder crear una siniestra y gigantesca comunidad de horror. Se los agradecería muchísimo. No cabe duda de que los autobuses son otro foco de apariciones sobrenaturales. Tanto conductores como pasajeros han sido testigos de encuentros con lo desconocido. Dime, ¿has tenido alguna siniestra experiencia en los autobuses? ¿O cualquier otra experiencia paranormal? Ya saben que pueden contarme sus historias por X, el canal de Telegram, o por el correo oficial del canal, estaciondelhorror3@gmail.com. Los estaré leyendo a todos. Me temo que debo irme. Les muestro los canales quienes aportaron con la música de fondo. Se los recomiendo ampliamente. También recuerdo que me ayudarían mucho con su follow en Facebook, Spotify, Odyssey y por supuesto YouTube. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Está saliendo de la Estación del Horror.
que deseo una noche llena de pesadillas.